Buenos días, compañeros y maestra. A mí me tocó el tema de ingeniería genética. ¿Qué es la ingeniería genética? Es la parte de la biotecnología que utiliza la manipulación genética de organismos con propósitos determinados, modificando las características hereditarias de estos para ser usados por el hombre. Es decir, tratar de aislar genes cuyos productos o sustancias se introducen en otros organismos que sean fáciles de manipular, de tal forma que permite modificar las características hereditarias de un organismo alterando su material genético. Técnicas de la ingeniería genética. Las técnicas utilizadas en la ingeniería genética son varias. Cada una se dedica a un aspecto de la tarea de preparación y solución de los problemas específicos de esta tecnología. Sin embargo, muchas de ellas han tenido éxito en otros campos científicos y tecnológicos. Yo les hablaré sobre la técnica tradicional y la técnica moderna. La técnica tradicional se basa en el uso de seres vivos naturales para la obtención de productos de interés o para el aumento de la producción. Estos han sido elegidos mediante técnicas de selección artificial, es decir, que el hombre ha potenciado el desarrollo de dichos organismos por el beneficio que le proporcionan. Algunas de las aplicaciones de la biotecnología tradicional incluyen, en la industria ganadera o agrícola, seleccionando individuos para la mejora de la especie. En la industria alimentaria, para elaboración de pan se utiliza levaduras para producir la fermentación de la harina, en el yogur se fermenta la leche mediante bacterias, y en la industria farmacéutica, utilizando microorganismos para la obtención de medicamentos y productos químicos. La técnica moderna consiste en la manipulación del ADN, quitar, agregar, clonar o crear organismos genéticamente modificados para la obtención de organismos que sirvan para algún propósito, incluso para mejorar la producción de algún alimento. Esta requiere el uso de técnicas específicas para crear los organismos genéticamente modificados con distintos fines. Por ejemplo, en la industria ganadera o agrícola, produciendo organismos con mayor resistencia a plagas o sequías o aumento de producción. En la industria farmacéutica, generando antibióticos a partir de organismos genéticamente modificados que sean capaces de formar o tolerar sustancias que no les sean propias. En medicina, diseñando modelos de diagnóstico de enfermedades genéticas para detectar padecimientos derivados de la disfunción de un gen antes de que la enfermedad se desarrolle. En el medio ambiente, utilizando organismos genéticamente modificados que permitan recuperar suelos o aguas contaminados con metales pesados o petróleo, así como obtención de energía a partir de aguas residuales. Reacción en cadena de la polimerasa. Es una reacción en cadena que funciona como técnica de amplificación de secuencias en ADN in vitro. Se basa en la realización celular en la que actúan varias proteínas para sintetizar dos nuevas hebras de ADN a partir de otra que funciona como molde. Surgió en 1971 cuando el científico Govind Khorana describe la técnica al explicar la replicación de un fragmento de ADN usando dos indicadores. En procariontes se han encontrado al menos 12 proteínas involucradas que actúan en diferentes actividades, tales como identificación del sitio de origen de la replicación, desenrollamiento de la doble hélice, estabilización de la estructura desenrollada, entre otros. Técnicas del ADN recombinante. En la década de 1970 se desarrollaron herramientas de la ingeniería genética denominadas técnicas del ADN recombinante. En estos años el objetivo era poder manipular los genes, es decir, aislarlos, amplificarlos, conocer la secuencia exacta y, una vez aislados, poderlos expresar. Las enzimas de restricción. Estas cortan el ADN con una ventaja de realizar cortes en sitios específicos. Fueron descubiertas en bacterias y son enzimas que éstas usan para destruir ADN que ingresa a ellas. Por ejemplo, el ADN del virus bacteriófagos. Con las enzimas, la bacteria degrada este ADN viral sin degradar su propio ADN. La ventaja de estas enzimas es que reconocen sitios para cortar,
Puede ser un diseño de 4, 6 u 8 bases nitrogenadas, pero tienen que estar organizadas en secuencia exacta. Ejemplo de ello es la enzima ECOR. Este hecho de poder recombinar, es decir, hacer construcciones genéticas, es la base de la ingeniería genética. En 1972 se genera el primer ADN recombinante usando el ADN de un plásmido en un tramo de ADN de anfibio. Clonación. El Instituto Nacional de Investigación sobre el Genoma Humano en Estados Unidos define el término clonación como una variedad de procesos que puede usarse para producir copias genéticamente idénticas de un organismo biológico. El material copiado, que tiene la misma composición genética que el original, se conoce como clon. Existen 3 tipos distintos de clonación artificial. La clonación genética produce copias de genes o segmentos de ADN. La clonación reproductiva produce copias de animales enteros. La clonación terapéutica produce células madre embrionarias para experimentos dirigidos a crear tejidos para reemplazar tejidos lesionados o afectados. Terapia génica. Se define como el conjunto de técnicas que permiten transportar secuencias de ADN o de ARN al interior de las células diana, con el objetivo de modular la expresión de determinadas proteínas que se encuentran alteradas, revirtiendo así el trastorno biológico que con ello produce. Hay formas de terapias génicas en función del tipo de célula. Para las células haploides es la terapia génica de las células germinales. Esta se encarga de modificar la dotación genética de estas células como óvulos y espermatozoides, y por ello son transmisibles a la descendencia. Este tipo de terapia sería la indicada para corregir de forma definitiva las enfermedades congénitas, una vez que la técnica sea eficaz y segura. Para las células diploides es la terapia génica somática, que es aquella dirigida a modificar la dotación genética de las células no germinales, es decir, de las células somáticas o constituyentes del organismo. La terapia génica se puede clasificar también en función de la forma de trabajar, in vivo o in vitro. La terapia génica in vivo es una técnica en la que el material genético se introduce directamente a las células del organismo. La terapia génica in vitro comprende todos aquellos protocolos en los que las células a tratar son extraídas de los organismos para ser aisladas, crecidas en cultivo y sometidas al proceso de transferencia in vitro. También existen las conocidas genotecas, las cuales buscan almacenar genes de todos los organismos vivos existentes. Gracias por su atención.